Continuamos en la UNED en el curso de Filosofía. La filosofía antigua. Historia de la filosofía. Tema 5. Aristóteles. Teoría del conocimiento. El movimiento y las 4 causas. Ética y política. Circunstancias históricas. Biografía y estilo. Tras la hegemonía espartana, que siguió a la guerra del Peloponeso, Atenas y Tebas pasan a ser las ciudades más importantes de Grecia, pero en la batalla de Queronea, en el 338 a.C., tebanos y atenienses son derrotados por los macedonios, al mando de Filipo II. De esta manera, la Grecia continental queda bajo la hegemonía de Macedonia, la nueva potencia del norte. Es a partir de este momento cuando primero con Filipo y después con su hijo Alejandro Magno, la cultura griega se difunde por toda Asia hasta la India. Después, con la muerte de Alejandro, el imperio se disgrega, pero la lengua y la cultura griegas perdurarán como punto de encuentro de los sabios y de los eruditos. Aristóteles nace en Estágira, en el siglo IV a.C., 384 al 322, ciudad de Macedonia. Es hijo de un médico y esto va a influir en su interés por la física y la biología. Sus estudios comienzan a los 17 años en la Academia de Platón, donde llegará a ser el discípulo favorito y el futuro maestro. Es reclamado por Filipo II de Macedonia como preceptor de su hijo Alejandro Magno. Cuando se producen los éxitos militares de este, el discípulo no olvida a su maestro procurándole amparo en Atenas y ayuda material de estudio. Tras la muerte de Alejandro, los macedonios caen en desgracia en Atenas y Aristóteles es condenado a muerte por impiedad. Pero a diferencia de Sócrates, y para evitar que los atenienses cometieran un segundo pecado contra la filosofía, huye muriendo muy poco después. A diferencia de su maestro, el estilo aristotélico es más propio del redactor de manuales o enciclopedias. Se conservan casi medio centenar de escritos, aunque al parecer se trata más bien de apuntes personales y no de obras pensadas para su publicación. Es el máximo exponente de la aspiración filosófica al sistema. Sus libros pueden organizarse por materias y suelen contar con una introducción histórica. Así, tenemos libros de ciencias naturales, física, sobre el cielo, historia de los animales, de ética y Nicómaco, de política, la constitución de los atenienses, de metafísica, poética y retórica. Teoría del conocimiento. Amicus Plato sed magis amica veritas, dicen que decía Aristóteles. Reconoce, como su maestro, que hay 2 formas básicas de conocimiento: el conocimiento sensible y el intelectual, y también la superioridad de este, solo presente en humanos, sobre aquel, en su objetivo de conocer la realidad, pero rechaza su perspectiva idealista a excesivamente racionalista en favor de una gnoseología moderadamente empirista. La experiencia, los sentidos, es imprescindible para el conocimiento, pero gracias a la intervención del entendimiento, agente, luego lo vemos, podemos conocer no solo lo accidental e inmediato, sino también las formas universales presentes en los entes particulares. Para empezar, hablaremos de la crítica sobre la teoría de las ideas. Las ideas son inútiles. En el Fedón se dice que las ideas son causas tanto del ser como del devenir. Sin embargo, aunque existan las ideas, nada llega a ser si no hay una causa efectiva. Y por otra parte, llegan a ser muchas cosas, como una casa o un anillo, de las que, según su doctrina, no hay especies. De suerte que, evidentemente, cabe también que aquellas de las que afirman que hay ideas sean, o lleguen a ser, por las mismas causas que las que acabamos de mencionar, y no gracias a las ideas. Multiplicación de los seres. Habrá tantas ideas como géneros, como clases de objetos, también de objetos ya desaparecidos o imaginarios, ideas de negaciones, además de afirmaciones, etc. No explicamos nada aumentando el número de series.
Otra crítica de la teoría de las ideas sería que no queda explicada la relación entre ideas y objetos. Por la participación o imitación no son más que metáforas. Otra crítica sería el argumento del tercer hombre, ya contemplado por Platón, pero no solucionado. La idea de hombre se postula para explicar la similitud de los seres humanos, procedentes del mismo modelo, pero debe de existir otra idea de hombre para explicar la similitud entre el ser humano concreto y su modelo, y otra más para juzgar la similitud de éste, lo que conduce a una proliferación absurda. Y otra crítica de la teoría será que no pueden explicar el movimiento, que es la esencia de la naturaleza, como lo inmóvil, inmutable y eterno puede explicar lo mudable y cambiante. Su teoría del conocimiento y también su metafísica está en las antípodas de la de Platón. Vamos a nombrarlas. Para Aristóteles, la teoría del conocimiento se basa en 5 puntos. 1. Las ideas son conceptos extraídos de la observación. Observación es la inducción y la abstracción. 2. La forma es el conjunto de las cualidades no materiales y no independientes de las cosas. Ilemorfismo. Punto 3. No hay nada en la mente que no haya pasado por los sentidos. El empirismo. Punto 4. La razón es innata y fundamental, pero está vacía al nacer. Contra el innatismo platónico. Como dirán los aristotélicos medievales, la mente es una tabula rasa, o sea, una página en blanco, al nacer. Y punto 5, que no hay un solo tipo de ser ni de no ser, atribuidos como hacía Parménides y parcialmente Platón al mundo inteligible y al sensible, acto y potencia. La abstracción. Frente al dualismo ontológico de Platón, Aristóteles defiende el ilemorfismo, una materia y una forma. Todos los seres, que Aristóteles llama sustancias, con un par de excepciones están compuestos de materia y de forma, o idea, de forma indisoluble. Como mantiene Platón, el conocimiento de la forma, de lo universal, es el verdadero conocimiento, aunque no el único, y no es accesible a los sentidos, sino a la razón, que Aristóteles prefiere denominar entendimiento. Pero nada de dialéctica, intuición, etc. Como solo hay un mundo y la forma está fundida con la materia en los objetos y no existen las ideas innatas, todo conocimiento debe necesariamente comenzar con los sentidos. Y como los sentidos solo pueden captar lo individual y concreto, después debe el entendimiento obtener lo universal de alguna manera indirecta. Esta es la manera de la abstracción. La abstracción no es un proceso deductivo, como la dialéctica platónica, que es una de sus fases, sino un proceso inductivo. Partimos de lo particular para llegar a lo general. En diferentes fases, abstraer significa prescindir de todo, de lo particular, de todas las diferencias irrelevantes entre los miembros de una clase para quedarnos con la esencia, lo universal, la forma. El proceso del conocimiento, entendimiento, agente y paciente. Metafísica, la sustancia. El objeto de conocimiento no es sólo la forma, como pensaba Platón, sino la sustancia. La teoría aristotélica de la sustancia es compleja y utiliza la palabra de manera específica. Es objeto de la metafísica, pero necesario para la gnoseología, que define como la ciencia del ser en cuanto ser distinta de las ciencias particulares que estudian modos concretos de ser. Los principales errores de las filosofías anteriores se deben que manejan conceptos unívocos de ser, siendo así que el ser se dice de muchas maneras, es decir, tiene varios sentidos distintos. Estos modos de ser se denominan categorías. Hay 10 distintas. Sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, posesión, acción y pasión. La sustancia es la cosa en sí, el objeto de conocimiento, y es la categoría principal, porque todas las demás se predican
de o atribuyen a esta. Por ejemplo, consideremos una casa. La casa es sustancia, pero también es de 70 metros cuadrados, que sería la cantidad. Sería blanca, que sería la cualidad. Por ejemplo, de Plasencia sería el lugar. Del siglo pasado sería el tiempo. Deteriorada sería la pasión. Acogedora, la acción. La sustancia está compuesta de materia, lo que es lo particular, y de forma, lo que es lo universal, como ya vimos. La forma es la esencia de la cosa. El qué es la cosa. Es decir, aquello que determina a algo a ser algo y no otra cosa. Por eso la forma es la especie, las notas esenciales que hacen que algo sea lo que es y por lo tanto pueda ser conocido y definido. Esta forma es eterna, pero no puede existir sin la materia, el otro polo de la sustancia. Por su parte, la materia es indeterminada, no posee ninguna forma por sí misma, es lo que es susceptible de recibir una forma sin ser de hecho ninguna. Sin una forma que la determine, la materia no sería ni perceptible ni cognoscible. Bueno, esta es la materia primera o remota. Dicha materia es incorruptible y opera como sustrato último de toda determinación, aquello en lo cual tiene lugar toda determinación, es decir, el soporte que recibirá una forma determinada. Por ello, la materia primera es informe e indeterminada, imperceptible, incognoscible y eterna. Esta materia prima o primera no es el material del que está hecho algo. La madera, el hierro, el plástico son todos materiales que ya tienen una forma. Si podemos definir madera es porque ésta ya posee de hecho un principio determinante que la hace ser lo que es, la madera. Pero esto tampoco puede clasificarse de forma, esencia de la cosa. Se trata de la materia próxima o segunda. Constituye la diversidad de materiales que conocemos: bronce, mármol, madera, etc. Esta no es la materia pura, porque ya está determinada por una forma, la forma de bronce, la de mármol. La primera determinación que recibe la materia prima y que transforma en materia próxima es bajo la forma de 4 elementos básicos, lo que decía Empédocles, precisamente. Las diferentes combinaciones de estas determinaciones degeneran los distintos tipos de materiales y también explican sus cambios y movimientos. Así pues, la sustancia está formada por 2 coelementos eternos, materia y forma, que son diferenciables tan solo por el pensamiento y no en la realidad física, donde siempre se dan indisolublemente unidas la una a la otra, salvo esas 2 excepciones mencionadas. El proceso del conocimiento es tal que así, contra lo que afirmaba Platón, el entendimiento no puede entrar en contacto directamente con la forma. Cuando el hombre nace, no dispone de ningún contenido mental, por lo que el entendimiento no tiene nada hacia lo que dirigirse. Es a través de la experiencia como se va nutriendo el entendimiento de sus objetos de conocimiento a través de un proceso en el que intervienen la sensibilidad, la memoria y la imaginación. Marquemos 3 puntos. 1. Mediante la acción de los diversos sentidos unificados, luego por un especial sentido común, en efecto, captamos la realidad de una sustancia. Un punto 2 sería que a través de la imaginación, fantasía, elaboramos una imagen sensible, es decir, una imagen que contiene los elementos materiales y sensibles de la sustancia, pero también los formales. Y punto 3, que sobre esta imagen actúa el entendimiento o intelecto, separando en ella lo que hay de material de lo formal, mediante la abstracción. Aristóteles distingue 2 tipos de entendimiento: el agente o activo y el paciente o pasivo. El entendimiento agente realiza propiamente la abstracción, la separación de la forma y la materia, quedándose con el elemento formal que expresa a través de un concepto en el que se manifiestan, por lo tanto, las características esenciales del objeto. El entendimiento paciente recibe la esencia o concepto que completa el conocimiento. El entendimiento paciente es el propio de cada hombre particular e inseparable del cuerpo, mientras que el agente es inmortal y eterno. El problema del movimiento.
es uno de los problemas centrales de toda la filosofía griega porque el concepto de movimiento incluye más significados de los habituales y se equipara con el de cambio. Platón propuso una visión dualista del mundo que solucionase la contradicción fundamental entre Parménides y Heráclito. La propuesta también quería solucionar la polémica entre los sofistas y Sócrates en lo relativo a los valores. Y esta es la pretensión también de Aristóteles, pero sin las dificultades y errores de la teoría platónica de las ideas. Teoría de la potencia y el acto. Parménides y Platón se equivocaron, porque tenían un concepto unívoco del ser. El ser es, y no puede no ser, por lo que el movimiento y el cambio serían imposibles. En efecto, implicaría que el ser deja de ser algo, y pasa el no ser a ser algo distinto. Pero el ser se dice de muchas maneras, es decir, tiene varios sentidos distintos y no deben confundirse o ignorarse en un tema determinado. Desde cierto punto de vista, hay un no ser relativo y un no ser absoluto. Por ejemplo, una piedra no es un árbol en sentido absoluto, puesto que efectivamente no puede llegar a serlo. Pero una semilla no es un árbol solo en sentido relativo, porque puede llegar a serlo. Tiene esa potencialidad de la que carece la piedra. En terminología aristotélica hay dos formas de ser. Ser en acto, efectiva y actualmente, y ser en potencia, la posibilidad de ser. Una semilla es en acto, una semilla, pero en potencia es un árbol, en el sentido de que puede llegar a serlo en un acto. También es potencia, la leña para el fuego, una mesa, una estatua. Definición de movimiento. El movimiento se define como el tránsito de la potencia al acto, o la actualización de la potencia. Pero este tránsito no tiene lugar por sí solo, eso sería hilozoísmo. Para que tenga lugar un movimiento o transformación es necesaria la intervención de una causa que a su vez tiene que estar en acto. Consideren ustedes un leño apagado en acto. En potencia arde, mientras que no lo hace, por ejemplo, el agua, ni en acto ni en potencia. Para que se produzca el cambio debe actualizarse mediante una llama que ya esté en acto. Efectivamente, un mechero apagado que arde en potencia no puede ocasionar el cambio hasta que esté la llama en acto. Este tránsito consiste en las pérdidas de una forma y la adquisición de otra por parte de una sustancia. En último término, la materia primera es el soporte de cualquier forma. Consideren ustedes el ejemplo que propone el propio filósofo. Un hombre analfabeto puede transformarse en un hombre cultivado, porque a diferencia de un animal, lo es en potencia. Antes del cambio existe una privación de la forma, cultivada en este caso, en el sustrato. Clases de movimiento. Aristóteles clasifica y pone orden en todo lo que toca. Es una de sus obsesiones y podemos encontrarla por todas partes, tanto en el estilo, enciclopédico, manuales estructurados, introducciones históricas, como en el contenido, definiciones y distinciones. Hay dos tipos básicos de movimiento con sus correspondientes subtipos. 1. El movimiento sustancial y 2. El movimiento accidental. En cuanto al movimiento sustancial, este supone la modificación radical de una sustancia, es decir, que algo deje de ser lo que era y pase a ser otra cosa, que una sustancia se convierta en otra. Las dos formas propias de este tipo de cambio son la generación y la corrupción. La generación supone el nacimiento o el surgimiento de una nueva sustancia. Y la corrupción supone la muerte o la desaparición, la destrucción de una sustancia. La germinación de una semilla y el paso de ser semilla a ser planta supone un cambio sustancial. La semilla desaparece, deja de ser semilla y surge la planta. Y en cuanto al movimiento accidental, este supone, por el contrario, la modificación de algún accidente de la sustancia, la pérdida o la adquisición de una característica, es decir, la sustitución de una forma accidental por otra. Este tipo de cambio puede ser local
¿Cuantitativo o cualitativo? Cualitativo, ¿cuál sería? El que supone la sustitución de una cualidad por otra en una sustancia. Una fruta que madura y cambia de color experimenta un cambio cualitativo. En cuanto al cuantitativo, consiste en el aumento o la disminución de la cantidad en una sustancia. El aumento o la disminución del peso de un individuo es un ejemplo típico del cambio cuantitativo. Y en cuanto al local, sería la traslación de la sustancia de un lugar a otro. Aquí hay dos subtipos más, encuadrados en la cosmología aristotélica, que les cuento enseguida. El universo, que es finito y eterno, se encuentra dividido en dos mundos, el sublunar y el supralunar, cada uno de ellos con características bien distintas. Se trata de un cierto dualismo, pero compárenlo con el platónico y verán que no es tan radical y resulta compatible con su monismo natural característico. El mundo sublunar, en efecto, está formado por los 4 elementos y sometido a la generación y a la corrupción, es decir, al cambio y al movimiento. El mundo supralunar, por el contrario, está formado por una materia especial, incorruptible, el éter o quinta esencia, que solamente está sometido a un tipo de cambio, el movimiento circular. Al igual que Platón, Aristóteles lo considera la forma perfecta de movimiento, en clara oposición a los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, de los que está formado el mundo sublunar. La Tierra, que es una esfera inmóvil, se encuentra en el centro del universo y alrededor de ella, incrustados en esferas concéntricas transparentes, giran los demás astros y planetas, arrastrados por el giro de las esferas en que se encuentran y que están movidas por una serie de motores que deben su movimiento a un último motor inmóvil, que actúa directamente sobre la última esfera, más allá de la cual ya no hay nada. La llamada esfera de las estrellas fijas, porque se suponía que las estrellas estaban incrustadas, fijadas en esta esfera, que es movida directamente por el motor inmóvil y que transmite su movimiento a todas las demás esferas y al mundo sublunar. Así pues, hay 2 tipos de movimiento local: el movimiento natural y el violento. El movimiento natural, cuando es determinado por la composición del objeto, sería en vertical y en circular. En vertical, línea recta hacia arriba, si predominan los elementos ligeros, fuego y aire, o hacia abajo, si predominan los pesados, agua y tierra, propio del mundo sublunar. Y en cuanto al movimiento circular, serían que los astros están formados de éter, el quinto elemento incorruptible, con simples, y su tendencia natural es alrededor del centro propio del mundo supralunar. Y en cuanto al movimiento violento, sería cuando interviene una fuerza en contra de la tendencia natural, hacia abajo si predominan los elementos ligeros, o hacia arriba si los pesados, o cualquier composición de movimientos. Este sistema aristotélico completo de la naturaleza perdurará hasta Copérnico, Galileo y sobre todo Newton, con muy pocas modificaciones. Elementos que intervienen en el movimiento. Hagan el recuento de los elementos que hemos analizado ya: materia, forma, sustrato, privación, acto y potencia, causa y motor inmóvil. Una tontería separar este epígrafe, pero yo soy un mandado y lo piden para selectividad. Teoría de las causas. La ciencia debe proporcionar explicaciones de los fenómenos, los distintos movimientos, debe descubrir sus causas. Pero, como ya sabemos que es característico, Aristóteles afirma que hay diversos tipos de causas y no tendremos una explicación adecuada mientras no demos con todas. Consideremos el caso de una estatua. El cambio se puede producir por la razón de la materia, de la forma, de un agente o del fin. Sería por causa material, por causa formal, por causa eficiente o por causa final o teleológica. Por causa material, aquello de lo que algo está hecho. La madera o mármol, en el caso de la estatua, es su causa material. Sin ella no podría haber parecido la estatua. En causa formal, aquello que deriva de la propia esencia del objeto o del modelo que imita o reproduce. El modelo real o ideal al que copia la escultura.
En cuanto a causa eficiente, es aquello que trae de forma efectiva a la existencia del fenómeno, el modelado o cincelado, martillo y escoplo en la mano, el escultor en nuestro ejemplo. Y en cuanto a la causa final o teleológica, es el objetivo, el fin, el objetivo o finalidad que persigue el cambio, la fama del escultor o su beneficio económico, o pasar el rato. Dicho de otra forma, tenemos que encontrar la respuesta a estas 4 preguntas sobre el fenómeno. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué se ha producido? Los filósofos anteriores han buscado o identificado una o varias causas, pero nunca las 4, y en especial la 4ª, que considera su principal aportación. A diferencia de otros filósofos y de la ciencia moderna, Aristóteles mantiene una visión teleológica de la naturaleza, es decir, considera que los acontecimientos naturales persiguen de algún modo una finalidad, como los seres humanos, aunque no de forma necesariamente consciente. Nosotros no preguntaríamos para qué llueve, pero Aristóteles considera que las gotas de agua buscan su lugar natural por debajo del aire o la naturaleza ofrece el agua para que crezcan las plantas. La ética. La ética de Platón, al igual que la socrática, identificaba el bien con el conocimiento, caracterizándose por un marcado intelectualismo. Por naturaleza, el hombre tiende a buscar el bien, por lo que bastaría conocerlo para obrar correctamente. El problema es que el hombre desconoce el bien y toma por bueno lo que le parece bueno y no lo que realmente es bueno. De ahí que Platón, en la República, en la explicación del mito de la caverna, insista en que la idea del bien debe necesariamente conocerla quien quiera proceder sabiamente, tanto en su vida privada como en su vida pública. Una idea que es única y la misma para todos los hombres. La ética aristotélica será diferente, teleológica y eudemonista. Eudemonista, felicidad. La felicidad. Para Aristóteles, sin embargo, en consonancia con su rechazo de la subsistencia de las formas, no es posible afirmar la existencia del bien en sí, de un único tipo de bien. Del mismo modo que el ser se dice de muchas maneras, habrá también muchos tipos de bienes. La ética de Nicómaco comienza afirmando que toda acción humana se realiza en vistas a un fin, y el fin de la acción es el bien que se busca. El fin, por lo tanto, se identifica con el bien. Pero muchas de esas acciones emprendidas por el hombre son un instrumento para conseguir, a su vez, otro fin, otro bien. Por ejemplo, nos alimentamos adecuadamente para gozar de salud, por lo que la correcta alimentación, que es un fin, es también un instrumento para conseguir otro fin, la salud. ¿Hay algún fin último? Es decir, ¿hay alguien y algún bien que se persiga por sí mismo y no como instrumento para alcanzar otro bien? Aristóteles nos dice que la felicidad es el bien último, al que aspiran todos los hombres por naturaleza. También lo creyó Sócrates y lo utilizó como prueba de su intelectualismo. La naturaleza nos impele a buscar la felicidad, una felicidad que Aristóteles identifica con la buena vida, con una vida buena. Pero no todos los hombres tienen la misma concepción de lo que es una vida buena, una misma concepción de la felicidad. Para unos, la felicidad consiste en el placer, para otros, en las riquezas, para otros, en los honores. ¿Es posible encontrar algún hilo conductor que permita decidir en qué consiste la felicidad, más allá de los prejuicios o preferencias de cada cual? Pues sí, señores, no hay más que estudiar en qué consiste la virtud. Un temilla muy socrático y sus diferentes manifestaciones. La virtud. No se trata de buscar una definición de felicidad al modo en que Platón busca la idea del bien, toda vez que el intelectualismo platónico ha sido ya rechazado. La ética no es, ni puede ser, una ciencia que dependa del conocimiento de la definición universal del bien, sino una reflexión práctica encaminada a la acción
por lo que ha de ser en la actividad humana en donde encontremos los elementos que nos permitan responder a esta pregunta. Cada sustancia tiene una función propia que viene determinada por su naturaleza. Actuar en contra de esa función equivale a actuar en contra de la propia naturaleza. Una cama ha de servir para dormir, por ejemplo, y un cuchillo para cortar. Si no cumplen su función, diremos que son una mala cama o un mal cuchillo. Si la cumplen, diremos que tiene la virtud, el arete, que le es propia, permitir el descanso o cortar, respectivamente. Y por lo tanto diremos que son una buena cama y un buen cuchillo. La virtud, pues, se identifica con cierta capacidad o excelencia propia de una sustancia o de una actividad, de una profesión, por ejemplo. Del mismo modo, el hombre ha de tener una función propia. Si actúa conforme a esa función, será un buen hombre. En caso contrario, será un mal hombre. La felicidad consistirá, por lo tanto, en actuar en conformidad con la función propia del hombre. Y en la medida en que esa función se realice, podrá el hombre alcanzar la felicidad. Si sus actos le conducen a realizar esa función, serán virtuosos. En el caso contrario, serán vicios que le alejarán de su propia naturaleza, de lo que en ella hay de característico o excelente, y con ello de la felicidad. Clasificación de las virtudes. Si queremos resolver el problema de la felicidad, el problema de la moralidad, hemos de volvernos hacia la naturaleza del hombre, para hallar su función y no hacia la definición de un hipotético bien en sí. Ahora bien, el hombre es una sustancia compuesta de alma y cuerpo, por lo que, junto a las tendencias apetitivas propias de su naturaleza animal, encontraremos tendencias intelectivas propias de su naturaleza racional. Habrá, pues, dos formas propias de comportamiento y, por lo tanto, dos tipos de virtudes. Las virtudes éticas, que son propias de la parte apetitiva y volitiva de la naturaleza humana, y las virtudes dianoéticas, que son propias de la dianoia del pensamiento, de las funciones intelectivas del alma. Hablemos de ellas. Virtudes éticas. A lo largo de nuestra vida nos vemos forjando una forma de ser, un carácter, ethos, a través de nuestras acciones en relación con la parte apetitiva y volitiva de nuestra naturaleza. La repetición de las buenas decisiones, las que nos llevan al fin que nos conviene, genera en el hombre el hábito de comportarse adecuadamente. Y en este hábito consiste la virtud, para Aristóteles. No me porto bien porque soy bueno, sino que soy bueno porque me porto bien. Por el contrario, si la decisión adoptada no es correcta y persisto en ella, generaré un hábito contrario al anterior, basado en la repetición de malas decisiones, es decir, un vicio. Virtudes y vicios hacen referencia, por lo tanto, a la forma habitual del comportamiento, por lo que Aristóteles define la virtud ética como un hábito, el hábito de decidir bien y conforme a una regla. Esta regla es la de la elección del término medio óptimo entre dos extremos que nos permite identificar las virtudes éticas sin necesidad de grandes definiciones ni teorías imposibles. Así, por ejemplo, la valentía es la virtud intermedia entre dos vicios, el defecto, que sería la cobardía, y el exceso, que sería la temeridad. El término medio no se calcula sobre la media aritmética, sino sobre los intereses o necesidades del hombre. Por ejemplo, si yo creo que debo consumir 6.000 calorías y mi entrenador dice que 3.000, no debo suponer que lo correcto sea 4.500. No depende de lo que creemos, sino de lo que efectivamente sea poco o excesivo para el cuerpo. Y algunas virtudes, como la justicia, de la que nunca puede haber exceso, o vicios, que nunca hay un defecto de maldad, por ejemplo, son relativas excepciones. La justicia es la virtud principal porque comprende en sí toda la virtud. Es un término medio en el sentido de que cualquier extremo es injusto. Virtudes dianoéticas o intelectuales.
Por encima de las virtudes éticas se encuentran las virtudes características de la parte más elevada del alma, el alma racional, y se desarrollan con la educación y la instrucción. No basta con la repetición y consolidación de hábitos. Y esto serían 5 distribuidas en teóricas y prácticas. 1. En relación con la racionalidad teórica, que conoce las cosas necesarias e inmutables y que corresponden a la ciencia, el epísteme, que es el saber universal de lo necesario, un saber demostrativo a partir de principios. B. Inteligencia o intelecto, nous, que es la disposición para conocer los principios de la demostración y de la ciencia. C. Sabiduría, la sofia. La sabiduría es el más exacto de los conocimientos. El sabio conoce lo que sigue de los principios, la ciencia, además de poseer la verdad sobre los principios mismos, el intelecto. La sabiduría es intelecto y ciencia. 2. En relación con la racionalidad práctica, que conoce las cosas contingentes y variables. Tendríamos 2 partes. La A, el arte o la técnica, la tecne, capacidad para producir o fabricar y dar razones de ella. Y B, la prudencia, que ni ciencia ni arte, es la sabiduría práctica del bien y del mal, sin la cual no serían posibles las virtudes éticas. Aristóteles establece un tipo de felicidad como el más perfecto, aunque reconoce la variabilidad, que no relativismo, de las opciones válidas de vida, de vidas felices, dado que no hay una única felicidad posible. Él mismo habla de 3 opciones principales y válidas, pero ordenadas de acuerdo con su preferencia personal, y estas son: 1. La búsqueda de placeres. 2. La vida del ciudadano responsable y cumplidor de la ley. Y 3. La vida del filósofo, orientada hacia las virtudes en general, las dianoéticas en particular y las teóricas en especial, fundamentalmente la sabiduría, que reúne las otras 2 y es la más gratuita de todas, la que aporta un conocimiento que no tiene ninguna otra utilidad que su mera posesión. Esta sería la forma más elevada de felicidad. La política. Las ideas políticas de Aristóteles deben entenderse también desde su vocación empirista y práctica. Nada de planes utópicos. Veamos las distintas formas de gobierno e intentemos obtener las mejores lecciones posibles. No olvidemos que es un saber práctico, como la moral, y no puede determinarse a priori. Muchos de sus elementos nos recuerdan a la parte menos idealista de Platón, pero es esta diversa perspectiva la que marca la diferencia. El origen de la sociedad, naturaleza y función de la polis, Estado. Mantiene, al igual que Platón, la teoría de la sociabilidad natural del hombre. El hombre es un animal social, es decir, un ser que necesita de los otros, de su especie, para sobrevivir. No es posible pensar que el individuo sea anterior a la sociedad y que la sociedad sea el resultado de una convención establecida entre individuos que vivían independientemente unos de otros en estado natural. La ciudad es asimismo por naturaleza anterior a la familia y a cada uno de nosotros. Aristóteles utiliza también el argumento del lenguaje para reforzar su interpretación de la sociabilidad natural del hombre. A diferencia de otros animales, el hombre dispone del lenguaje, un instrumento de comunicación que requiere necesariamente del otro para poder ejercitarse. Sería absurdo que la naturaleza nos hubiera dotado de algo superfluo y sería difícilmente explicable el fenómeno lingüístico si partiéramos de la concepción de la anterioridad del individuo respecto a la sociedad. El núcleo originario de la comunidad social o política es la familia. Las necesidades naturales de los hombres llevan a la configuración de este pequeño grupo social que será la base de organizaciones más amplias, como la aldea y la ciudad. Las pequeñas asociaciones de grupos familiares dan lugar al surgimiento de la aldea, y la asociación de aldeas da lugar a la constitución de la ciudad. Las relaciones que se establecen entre los individuos en una sociedad son pues relaciones naturales. Aristóteles estudia esas leyes de las relaciones entre los individuos tanto en la comunidad doméstica, la familia, como en el conjunto de la sociedad, deteniéndose también en el análisis de la actividad económica familiar, del comercio y del dinero. Así,
Respecto a la comunidad doméstica, considera naturales las relaciones hombre-mujer, padres, hijos y amo-esclavos. De esa naturalidad se deduce la preeminencia del hombre sobre la mujer en el seno de la familia, la de los padres sobre los hijos y la del amo sobre los esclavos. En este sentido, no hace más que reflejar las condiciones reales de la sociedad ateniense de la época, lejos aquí del revolucionario Platón. Respecto a la actividad económica, considera que hay una forma natural de enriquecimiento derivada de las actividades tradicionales de pastoreo, pesca, caza y agricultura. El uso del dinero como forma de enriquecimiento es considerado no natural, criticando especialmente el aumento del dinero mediante el préstamo con interés. Aristóteles, como Platón, considera que el fin de la sociedad y del Estado es garantizar el bien supremo de los hombres, su vida moral e intelectual. La realización de la vida moral tiene lugar en la sociedad, por lo que el fin de la sociedad y del Estado, por consiguiente, ha de ser garantizarla. De ahí que tanto uno como otro consideren injusto todo Estado que se olvide de este fin supremo y que vele más por sus propios intereses que por los de la sociedad en su conjunto. De ahí también la necesidad de que un Estado sea capaz de establecer leyes justas, es decir, leyes encaminadas a garantizar la consecución de su fin. Las formas de gobierno, justas e injustas. En el estudio de las diversas constituciones de las ciudades-estado de su época, nos propone una teoría de las formas de gobierno basada en una clasificación que toma como criterio si el gobierno procura el interés común o busca su propio interés. Cada una de estas clases se divide a su vez en tres formas de gobierno o tres tipos de constitución: las buenas constituciones y las malas o desviadas. Las consideradas buenas formas de gobierno son la monarquía, la aristocracia y la democracia, politeía. Las consideradas malas y que representan la degeneración de aquellas son la tiranía, la oligarquía y la democracia radical o demagogia. La monarquía, el gobierno del más noble con la aceptación del pueblo y el respeto de la ley, se opone a la tiranía, donde uno se hace con el poder violentamente y gobierna sin respetar las leyes. La aristocracia, el gobierno de los mejores y de mejor linaje, se opone a la oligarquía, el gobierno de los más ricos. La democracia, o politeia, el gobierno de todos, según las leyes establecidas, se opone a la demagogia, el gobierno de todos sin respeto de las leyes, donde prevalece la demagogia sobre el interés común. La democracia moderna, o politeia, es considerada por Aristóteles la mejor forma de gobierno, tomando como referencia la organización social de la ciudad-estado griega. Una sociedad, por lo tanto, no excesivamente numerosa, con unas dimensiones relativamente reducidas y con una autosuficiencia económica y militar, de modo que pueda atender a todas las necesidades de los ciudadanos, tanto básicas como de ocio y educativas. Lo que le hace rechazar o considerar inferiores las otras formas buenas de gobierno en su inadecuación al tipo de sociedad que imagina, considerándolas adecuadas para sociedades o menos complejas y más rurales o tradicionales, pero también el peligro de su degeneración en tiranía u oligarquía, lo que representaría un grave daño para los intereses comunes de los ciudadanos. Probablemente Aristóteles tenga presente el tipo de democracia imperante en Atenas a finales del siglo V. Le parece preferible una sociedad en la que predominen las clases medias y en la que los ciudadanos se vayan alternando en las distintas funciones de gobierno, entendiendo que una distribución más homogénea de la riqueza elimina las causas de los conflictos y garantiza de forma más adecuada la consecución de los objetivos de la ciudad y del Estado.